Vamos entonces a tocar un tema, por cierto, es un tema que a mí personalmente me está haciendo mucho bien últimamente, pero es un tema que yo os pediría que pudierais hacerlo motivo de reflexión más allá del momento en que lo vamos a compartir, porque probablemente incluso tengáis que plantearos si estáis de acuerdo plenamente con lo que voy a decir. No hay ningún problema teológico ni nada por el estilo, pero sí hay alguna cuestión que cada uno pues deberá plantearse si realmente, pues, en fin, si está de acuerdo, si en su interior entiende que eso es así como yo lo voy a comentar. Hay algún punto ahí que por eso lo comento, y de hecho también os digo que sobre este tema luego yo pasaré a mi amigo Valentín se nota que es amigo mío, ¿verdad? Por cómo ha hablado. Bueno, pues le voy a pasar un resumen. Le voy a pasar un resumen para que aquel que lo desee pueda acceder a él y repasarlo pues individualmente o en familia y que pueda hacer un análisis y le puede ser útil. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, que yo tengo aquí las... Muy bien. Bueno, el tema se titula así: ¿desde el miedo o desde el amor? Y os invito a que abráis la Biblia, la palabra de Dios, por el capítulo 8 de Juan, y vamos a leer una experiencia que conocemos muy bien, en general, la mayoría de nosotros la conocemos muy bien, y es una experiencia dura, muy dura. Leemos desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Mas Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Nos vamos a quedar aquí de momento. Bueno, esta situación que se vive en esta escena, es tremendo. Sabemos que es el fruto de un engaño, el fruto de una trampa, ¿verdad? Los fariseos, estos principales, ¿verdad? Estos escribas, pues no sabían cómo prender a Jesús y entonces dispusieron una trampa. Utilizaron a un hombre para llevar al pecado de adulterio a esta mujer, que llevaba una vida desordenada, evidentemente, y entonces en el momento en que estuviese cometiendo adulterio la tomarían y la llevarían delante de Jesús para ponerle en el compromiso de ejercer un juicio y determinar si necesitaba o debía ser aplicada una condena. Bueno, a mí me gustaría, queridos hermanos y amigos, que pudiéramos intentar ponernos en la mente de esta mujer que, por cierto, ha pasado a la historia con el nombre de la mujer adulta. Nombre duro, ¿verdad? Yo a veces he pensado incluso en el día de la resurrección, cuando esta mujer se encuentre con el nombre que le ha acompañado durante siglos, milenios incluso, ¿verdad? Bueno, esta mujer vive esta situación y pensemos una cosa. Cualquier persona que es sorprendida, por ejemplo, porque ha mentido, imaginad que alguien miente y entonces se queda en evidencia, se descubre que ha mentido, ¿verdad? Es vergonzoso. La persona, ¿verdad?, se siente avergonzada de haber sido sorprendida de que ha mentido. Pues imaginémonos lo que debe ser a una mujer que está cometiendo un pecado íntimo, sexual íntimo, y que en ese momento vengan gentes, la cojan y la arrastren de aquella manera como debió ser. Yo me puedo imaginar también cómo aquella gente hipócrita, porque estaban actuando de una forma realmente indigna, inmoral, pues yo me imagino estas personas
como para acallar su propia conciencia, seguro que la llevaban ahí medio arrastrando, gritando, insultándola, ¿verdad? Vilipendiándola, y que cuando llegaron ahí a los pies de Jesús, delante de Jesús, pues podemos imaginar la verdad, pues empujándola ahí al suelo incluso. ¿Verdad que podemos imaginarnos esta escena, esta situación? Bueno, esta mujer aterrada, avergonzada, humillada totalmente, está allí a los pies de Jesús, probablemente tirada en el suelo, y en ese momento, Jesús, que ha tenido una forma de actuar un tanto extraña, va a decir unas palabras. ¿Cuál es la forma extraña en que ha actuado Jesús? Bueno, pues él está, dice el texto, con la cabeza inclinada, está escribiendo en el suelo, y entonces llega esa gente haciendo tumulto. ¿Qué es lo normal cuando alguien... Imaginad que, por ejemplo, ahora entra alguien haciendo ruido por aquella puerta. ¿Qué hacéis todos? Todos miramos para allá, porque tenemos lo que se llaman neuronas de la novedad, y cuando algo nos sorprende, o involuntariamente, de una forma inconsciente y automática, enseguida dirigimos nuestros sentidos hacia allí. Bueno, pues imaginad a Jesús con el rostro inclinado al suelo, estaba enseñando, y entonces llega la gente aquella y no se encuentra una reacción natural y normal de Jesús, porque él ni levanta la cabeza. Al punto de que el texto dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que esté libre de pecado entre vosotros, que sea el primero en tirar una piedra contra ella. Volvamos a la mente de esta mujer. Esta mujer avergonzada, atemorizada, bueno, en esas condiciones en que debía estar, escucha del maestro al que le están llevando, escucha esas palabras. ¿Qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que esperaba? Ya estaba muerta, ya estaba muerta. Si aquella gente se las daban de puritanos, de perfectos y de bueno, todo aquello, pues si el maestro al que le están llevando ahí dice que el primero, el que esté sin pecado, pues ya está, aquí me cae la primera piedra y aquí ya está la muerte, ¿no? Esa es la situación en la que se encuentra esta mujer en ese momento, y vamos a dejar de momento ahora a esta mujer y vamos a avanzar un poquito en nuestra reflexión. El miedo en la Biblia está presente en diferentes momentos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán y Eva, que sabéis, recordamos todos, como una de las primeras reacciones que tienen cuando se ha producido el pecado es que tuvo miedo y por eso se escondía de Dios. Pero podemos hablar de Abraham, que tuvo miedo y dijo que su esposa era su hermana para no correr riesgos que podían amenazar su vida. En el caso de Jacob, cuando Esaú viene con un montón de gente a caballo, pues tiene miedo. Jonás, al que Dios le mandaba una orden, le daba una comisión, y en vez de ir en esa dirección iba justo en dirección contraria, quería venir hacia España cuando tenía que ir hacia el otro lado, hacia Nínive. Elías también, ¿verdad?, que huye. Todos los discípulos, por ejemplo, cuando están en la tempestad o cuando Jesús es prendido, Pedro cuando en el patio traiciona a Jesús, o sea, vemos muchas experiencias de miedo. E incluso a nivel colectivo, pues el pueblo de Israel en determinados momentos, bueno, pues realmente tiene miedo. Los embajadores que van, el pueblo en general, bueno, el miedo está presente como es normal, porque es una emoción muy humana, está muy presente en la Biblia. En este caso, yo pienso que es un caso de los especiales, ¿no? El de la mujer adúltera, por lo que hemos comentado, por todo lo que ahí debió confluir, ¿no?, de vergüenza, de miedo, de desazón, de estar ya en la desesperación y el terror. Bien, quiero preguntaros por los antónimos de estos términos que tenemos aquí. Antónimo sería la palabra que significa justo lo contrario de lo que sería antónimo, ¿no? Por ejemplo, de alto, bajo. De, bueno, veo que se me ha corrido esto. De débil, fuerte. De sano, de rico, es que no lo veo bien. De rico, pobre. De divertido, amargado, aburrido, ¿no? De alto, ese es fácil, bajo, ¿no? De miedo, confianza, tranquilo, fe, coraje, valiente. Muy bien, vamos a buscar en la palabra de Dios. Primera de Juan 4. Evidentemente todo lo que habéis dicho es correctísimo. 4:18. Cualquiera de las acepciones que habéis mencionado son correctísimas, desde luego. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura
al respecto. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sigue diciendo el texto, porque el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces está diciendo que el amor y el temor están reñidos, que el amor echa fuera el temor. Pero, ¿verdad? Eso no, es como que no es un antónimo, no es exactamente un antónimo, pero la Biblia lo está poniendo como contrapuesto, una cosa con la otra. Tendríamos entonces el miedo a una parte, el amor a la otra. Bueno, el miedo es uno de las 7 emociones fundamentales que tenemos los seres humanos. Aquí tenemos un psicólogo, Paul Ekman, que está considerado uno de los 100 psicólogos más importantes del siglo XX, y él menciona la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa y el desprecio como las 7 emociones básicas que experimentamos las personas. De ahí se derivan muchos más, pero estas serían las emociones básicas. Vamos, aunque sea de una forma somera, cortita, vamos a pararnos un poquito en la fisiología del miedo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo funciona esto del miedo? ¿Qué partes son las que intervienen en el sistema del miedo o del dolor? Hay una parte que es fundamental, que es la amígdala. La amígdala. Esta parte de nuestro cerebro, tiene 2 amígdalas que tenemos, una en cada hemisferio, juega un papel capital. La ínsula, que sería un lóbulo cerebral que está en el interior, por debajo del lóbulo temporal y parietal. Tenemos también la corteza cingulada, que está por debajo de la corteza de la parte superior de la corteza, que también juega un papel muy importante, y está el córtex prefrontal, que sería la parte de aquí, que es con la que gestionamos, regulamos el miedo y decidimos qué hacer en respuesta cuando se produce una situación de peligro, ¿vale? Entonces aquí tenemos estas partes en resonancias magnéticas funcionales, en fin, y tomografías y tal, se puede apreciar. Si seguimos hablando de la fisiología, se basa muy especialmente el miedo de esas partes que hemos dicho, fundamentalmente en la amígdala. ¿Pero por qué? ¿Qué interés tiene que hablemos de esto en este sentido? ¿Por qué? Porque, fijémonos, hay una enfermedad que se llama de Urbach-Wietz, que esa enfermedad la tienen solo unas 400 personas en todo el mundo. Imaginémonos, los miles de millones que somos, pues solo 400 personas en todo el mundo. ¿Y qué es esto? Pues Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués, que está en la vanguardia de la investigación en neurociencia, pues ha sistematizado esto, lo ha analizado mucho. Bueno, pues ¿qué ocurre con estas personas que tienen calcificadas las amígdalas? Pues que no pueden tener miedo. No pueden tener miedo. Aunque le pongas una pistola delante de la cabeza o le pongas un cuchillo en el cuello, no pueden sentir miedo. Lo cual, ¿qué pasa? Confirma totalmente que la amígdala juega un papel capital en la experiencia del miedo, del temor. También, por otra parte, se ha podido ver que hay un fenómeno que se llama secuestro de la amígdala, que es cuando estamos emocionalmente muy invadidos, y el miedo efectivamente lo invade, y entonces el córtex prefrontal es como si se apagara en una resonancia magnética que aparecen colores y tal, y se va viendo la parte que trabaja del cerebro, pues es como si se apagara literalmente porque la amígdala está dominando totalmente el trabajo cerebral. En esas condiciones de miedo se produce cortisol, hoy en día se habla mucho del cortisol, ¿verdad? Y el cortisol va a influir en la empatía, nos quita la empatía en la relación con las personas, afecta la memoria, inflama el cerebro, daña el sueño e incluso acorta la esperanza de vida, porque acorta los telómeros. Bueno, todo esto lo produce el miedo, y podemos imaginarnos cómo aquella mujer estaría intoxicada a esto. Se dispara el sistema nervioso simpático, que bueno, si habláramos de los síntomas de esto, pues también es muy florido. Y fijémonos aquí, este aspecto es un aspecto importante. ¿Qué parte parece inhibir la oxitocina? La oxitocina, que también es una hormona de la cual se habla mucho, pues está demostrado que la oxitocina, que es la hormona de la confianza y del amor, neutraliza el cortisol. Y entonces produce una reducción del miedo, del temor.
del estrés. O sea que fisiológicamente el texto bíblico se ve confirmado. ¿Me explico, hermanos? O sea, fisiológicamente, anatómicamente, se confirma que efectivamente el amor neutraliza el cortisol, neutraliza el estrés, neutraliza lo que sería el miedo, el temor. Bueno, hay otros aspectos, no me detengo aquí, pero bueno, alguna cosa sí quiero mencionar. El miedo, ¿cómo se produce el miedo? Si yo, imaginad que hay un niño pequeñito que se enfada conmigo por algún motivo y coge un plátano y se dirige amenazante contra mí. ¿Qué os parece? ¿Me va a dar mucho miedo? No. ¿Por qué? Porque yo tengo una balanza, ahí lo había puesto, una balanza en mi mente donde yo evalúo potencial agresor, potencial defensor. Claro, pongo al niño en este platillo de la balanza y aquello queda ahí, ¿no? Pero luego yo tengo fuerza, yo puedo ponerle la mano así y ya está, ¿no? Pero imaginad que yo voy con el coche y hago una maniobra que no le gusta a otro conductor. Entonces coge y me cierra y sale del coche y lo veo que tiene un metro de espaldas. ¿Qué pasa con mi balanza? Mi balanza empieza a funcionar. Potencial agresor, baja aquí el platillo y yo no puedo bajar porque no me siento tan fuerte como esa persona. Eso produce el miedo. Cuando nos sentimos impotentes, cuando no podemos salir de esa situación. Bien, el cansancio también tiene mecanismos en el cerebro que produce que haya más miedo. Hay 3 respuestas posibles ante el miedo, que es el afrontamiento, la huida y hacerse el muerto. Ninguna de esas 3 podía hacer la mujer adúltera en este caso. Y bueno, se acrecienta con la oscuridad, en el amanecer, etc. Y fijémonos en esto, que esto es importante. El miedo es la emoción exclusiva, no deja espacio a ninguna otra. O sea, nosotros podemos sentir compasión, pues podemos sentir confianza, esperanza, podemos sentirnos a gusto, tranquilos, etc. Pero el miedo es una emoción exclusiva. O sea, si tenemos miedo agudo, no tenemos nada más, invade el cerebro. Y esto se puede ver aquí. No sé si la imagen, bueno, no se ve del todo, pero ¿veis? La felicidad, la angustia, el miedo es la emoción que invade el cerebro. Llena totalmente, intoxica el cerebro plenamente. A nivel de la memoria, también vemos que el miedo hace que se graben las cosas profundamente. De hecho, si hay algo que nos emociona, ¿verdad que eso nos acordamos? Si yo hiciera aquí ahora algo raro, imaginad que yo veo a alguien que está distraído y salgo y le bajo y le llamo la atención. ¿Podríais olvidar de esto alguna vez en la vida? Imposible, porque es una conducta absolutamente fuera de lo normal, ¿no? Y diréis, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Antonio, no? O sea, porque la emoción graba mucho. Bueno, lo que se liga al miedo graba mucho. Se recuerda intensamente. Y esto, permitidme que os anticipe, lo que debió ser para la memoria de esta mujer, esta historia, el miedo se puede integrar incluso en la personalidad. Y entonces podemos vivir con un miedo crónico. Bien, ahora, hermanos, voy a hacer una lectura rápida de distintos tipos de miedo que podemos tener las personas. He querido hacerlo bastante exhaustivo, pero lo voy a leer así rápido. Pero para que nos hagamos a la idea y podamos ser conscientes hasta qué punto tenemos miedo. Miedos relacionados con la salud y el cuerpo. Miedo a la enfermedad, a envejecer, a la muerte, a la discapacidad, a sufrir dolor, a un embarazo. Aquí tenemos un doctor rumano que lo debéis conocer, Müller. Esto es de unas charlas que ha dado en Andorra hace poquito, donde habla de la correlación entre los miedos y las situaciones emocionales y la salud. Miedos materiales y de seguridad. Perdón. Miedo a la pobreza, a la insuficiencia económica, a perder el trabajo, a perder bienes o propiedades, a la inseguridad económica, miedos ambientales y naturales, miedo a la oscuridad, miedo a los animales, hay quien tiene miedo a los insectos, a mi esposa hay algunos insectos que, serpientes es muy común, hay quien tiene miedo a los perros, etc. A los fenómenos naturales, tormentas, terremotos, huracanes, a los espacios cerrados, claustrofobia o abiertos, agorafobia. Miedos tecnológicos, de estos tengo yo algunos. A perder información o datos, a no poder adaptarse a la tecnología, a ser reemplazado por las máquinas. Miedos existenciales, perdonad, estoy con la garganta
Miedos existenciales. A no tener sentido en la vida. Tengo agua. A no tener sentido en la vida. A equivocarnos. A perder el control. A perder una oportunidad que tal vez no volverá. A no ser suficiente. A lo que pueda deparar el futuro. A lo desconocido. Al aburrimiento, al vacío. Miedos emocionales y relacionales. Miedo a la traición, a la infidelidad, a no ser amado o amada a nivel de la pareja, a la intimidad, a abrirse emocionalmente, a defraudar a otros, a los recuerdos. Miedos sociales, a la soledad, al rechazo, a no gustar, a no ser querido, al abandono, a la opinión de los demás, al ridículo. ¿Tenéis miedo al ridículo? Imaginad que vais caminando por la calle y ¿sabéis esos pivotitos metálicos que hay puestos para que no aparquen los coches? Imaginad que no os dais cuenta y os dais un golpe de esos secos en la rodilla. ¿Qué es lo que hacéis? Mirar a ver si os ha visto alguien. Si os ha visto alguien, seguís andando como podáis. Y si no os ha visto nadie, entonces sí, entonces os dobláis y ¡oh, qué dolor!, ¿no? Nos da miedo que se rían de nosotros. A expresar una opinión, a hablar en público, al fracaso, a la crítica, a ser menospreciados, infravalorados, a no ser admirados, a ser conocidos. Fijaos, este libro, yo lo he aconsejado mucho en un marco de terapia. Es un libro que se titula ¿Por qué temo decirte quién soy? ¿Por qué temo decirte quién soy? Porque a lo mejor vas a dejar de tener esa opinión tan buena de mí, no vas a quererme tanto, vas a pensar que no era tanto como parecía. Tenemos miedo a veces incluso a eso, a que nos conozcan de verdad. Y hay incluso un miedo que yo no lo conocía esto y me llamó la atención porque hay el miedo que se llama el complejo de Jonás. Es bíblico esto, han cogido el término bíblico para hablar del curioso miedo a alcanzar el éxito. Porque recordáis, ¿verdad?, que Jonás dice, no voy porque si predico se van a arrepentir. O sea que tenemos un mundo muy confuso y profundo y muy lleno de miedo. El miedo crónico y la felicidad. Hay tres enemigos de nuestra felicidad. Jorge Bucay, que es un profesional, un psicólogo argentino de mucho prestigio, dice que hay tres enemigos. Uno es el miedo, el otro es la vergüenza y el otro. Y volvamos por un momento en nuestra mente a aquella mujer tirada allí. ¿Verdad que tenía esos tres? La vergüenza, la culpa y el miedo. Por otra parte, se ha visto, se ve a nivel funcional, que el amigo indiscutible de la felicidad es el amor. Y de nuevo vemos la confirmación del texto bíblico, cómo el miedo está en un polo y el amor está en el otro. Aquí tenemos el miedo, ahí tenemos el amor de nuevo, y la clave es sentirnos amenazados. Y muchas veces no somos conscientes de las amenazas y de nuestros resortes automáticos. Pero cualquier amenaza nos genera miedo. Amenaza a perder imagen, a perder valoración, a perder consideración, a perder posición, a no ser valorados, en fin, miedos. Nos sentimos amenazados. Y aquí hay un punto crítico. ¿Cuáles son los síntomas del miedo? Claro, en una situación aguda, si alguien nos pone un cuchillo o nos saca un arma del tipo que fuere, pues evidentemente tendríamos, disculpadme, es que veo a mi amigo allí, qué bueno, qué alegría verte. Oh, me emociono de veros, ¿eh? Te había visto allí, pero Gloria a Dios, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, síntomas del miedo. El enojo, la ira. ¿La asociamos con el miedo esto? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos alteramos? ¿Por qué perdemos la serenidad ante lo que nos diga alguien o por una situación? Si rastreamos, veremos miedo. Miedo a perder. Mala respuesta. Agresividad. ¿Por qué agresividad? Porque tenemos miedo. Si rastreamos dentro de nosotros, hay miedo a perder algo. Nos sentimos amenazados en alguna medida. Si no, no tenemos por qué perder la serenidad, no tenemos por qué perder la paz. Una persona puede pensar diferente a mí y eso no tiene por qué. Pero algo me amenaza. La huida, alejamiento, silencio, aislamiento, competencia, competimos. Estamos en un mundo, ¿verdad?, competitivo completamente. El que quiere ganar tiene miedo a perder. Y competimos unos con los otros en opiniones, en imagen, en posición. Es una tendencia humana terrible. Perfeccionismo. Si no lo hago perfecto, ¿qué van a pensar? No voy... Mi imagen, mi posición, la opinión.
se ve amenazada. Timidez, la timidez está llena de miedo. No intentar hacer algo nuevo. A veces no emprendemos algo porque tenemos miedo al fracaso y sobre todo a que el fracaso se vea por parte de alguien. No queremos correr riesgo alguno precisamente por eso. Pero ahora hablemos un momentito del amor. El texto bíblico dice que el amor, decidme el texto, por favor. El texto que hemos leído de 1 de Juan 4:18. ¿Cuál es la expresión? ¿El amor vence el temor? ¿Más o menos? ¿Estáis seguros de que dice eso? A ver, ¿cómo es en...? ¿No falta algo ahí? Por lo menos en castellano es muy claro lo que se añade ahí. El amor perfecto. ¿No lo dice eso en rumano? ¿Verdad que sí? El amor perfecto. Ese es el que echa fuera el temor. No cualquier tipo de amor. Entonces vamos a ver un momentito algunos tipos de amor. Amor hacia quien te cae bien. No sé si en rumano hay una expresión similar a esta. A mí no me gusta nada esta expresión, ¿eh? Eso de me cae. No me imagino a Jesús diciendo, este no me cae muy bien, ¿verdad? Eso no pega, ¿eh? Pero existe esta expresión, ¿no? La persona con la que sientes más feeling y tal, o no tiene ningún feeling, no ves que... Entonces, el amor hacia el que, bueno, pues parece que me cae más o menos bien, ¿no? Vale, es un amor, vale, está bien, es más fácil amar a la persona que te cae bien. Bueno. Amor hacia el que nos hace un favor, ¿verdad? Si alguien nos hace algún bien y tal, pues bueno, ahí entra ya el componente de gratitud y tal, y entonces es más fácil amar. Luego está el amor hacia los amigos y familiares. Claro, es normal, ¿no? Y es lógico, los amigos, los hermanos, los familiares y tal, pues mis nietecitas, mi esposa, mis hijos, es obvio, es normal. ¿Pero qué dijo Jesús? Que si amamos a nuestros amigos y nuestros familiares, dice, ¿qué de más hacéis? Porque esto es lo normal. Y claro, aquí es donde ya empieza el amor a coger una dimensión diferente. El amor hacia los enemigos. Un cristiano no debiera sentir a nadie un enemigo. Pero es verdad que hay personas que pueden considerar a la persona creyente un enemigo suyo. Entonces, amar a esas personas, orar por ellas, buscar su bien. Si necesitan un favor, si necesitan algo, estar en esa disposición. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. No que vayas a cenar cada noche con Él, pero sí que tengas el mejor ánimo y que desees el bien y no el mal para esa persona, ¿verdad? Pero el amor perfecto es 1 de Corintios, que es como una especie de ciencia ficción del amor. Porque cuando uno lee 1 Corintios 13, dice, y es verdad, es como ciencia ficción. Nosotros tenemos un sistema límbico que nos permite sentir, tener emociones, tener sentimientos, tener actitudes, pero no somos capaces de llegar a 1 Corintios. Solo por comunión con Dios. Dios nos ha hecho con un aparataje anatómico y una funcionalidad, una fisiología, como para que en contacto con Él podamos llegar a 1 Corintios 13. El amor perfecto echa fuera el temor. Ese es el amor que Dios quiere poner en nuestro... Jesús se movía desde ese tipo de amor, cuando gemía en su espíritu ante los pecados de las personas. Les amaba y se dolía. No, en vez de juzgar, se dolía por el pecado y la miseria a la que le podía llevar el pecado. Ante Jerusalén, cuando lamentaba la obstinación del pueblo ante la luz que había llegado del cielo. En la cruz, cuando pidió perdón para los que le maltrataban. Y fijémonos, porque esto es impresionante. Jesús, en Juan 12, no hace falta que lo busquéis, lo voy a buscar yo por ir así un poquito más rápido, pero es un texto que yo recuerdo que, claro, los evangelios los lees muchas veces, pero a veces no caes en la cuenta de algunos detalles. Versículo 27, dice Jesús, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. O sea, él antes de llegar a Getsemaní se plantea, está turbado, dice, ¿pero qué voy a decir? ¿Voy a pedir que pase de mí esta copa? Utilizando sus palabras después. No, porque yo he venido para esto. Y ahí, cuando llega a Getsemaní, sí que lo pide. Desde su humanidad, desde su temor, desde su quebranto, pero inmediatamente, y es el ejemplo más magnífico de cómo el amor perfecto echa fuera el temor, mas no sea como yo quiero, sino como... Y sabemos que en la palabra de Dios se nos dice que por el gozo puesto delante de Él,
menospreció mirándonos a todos nosotros, pensando en todos nosotros, en todas las personas que se salvarían. Ahí venció el temor. Aquí, hermanos, volviendo ya en el tramo final de nuestra reflexión, volviendo a esa mujer rescatada del miedo por medio del amor, yo me propongo a mí, y os propongo, y sería quizás una propuesta universal, que le pudiéramos cambiar el nombre a esta mujer. En vez de la mujer adúltera, la mujer rescatada del miedo por medio. Si volvemos a Juan 8, dice el texto donde nos hemos quedado, en el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ahora se endereza de nuevo Jesús. ¡Qué economía de movimiento! Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, tampoco yo te condeno. Vete y no peques. ¿Qué debieron ser estas palabras para esta? Una mujer avergonzada, aterrorizada, culpable, que escucha las palabras. Hermanos, algo que yo no conocía y un día, en fin, invitamos a un psicólogo para la convención de psicólogos y nos hizo este recuento. Yo no había caído nunca en este detalle. Qué precioso me parece. El mandamiento más frecuente de Jesús fue no temáis, no tengáis miedo. Lo hizo 29 veces. No temáis. Este mundo nos carga de miedos. Él, como dice en el Salmo 34, puede librarnos de todos nuestros. Y aquí unas preguntas ahora importantes, hermanos. Finalmente tenemos que llegar aquí. Este pensamiento que yo tengo en un momento determinado, ¿viene desde el miedo o viene desde el amor? ¿Lo que estoy pensando se mueve desde el miedo o se mueve desde el amor? Este sentimiento, esta emoción que en un momento determinado me embarga, ¿viene desde el miedo o desde el amor? Esta actitud, esta motivación, este lenguaje, estas palabras que estoy diciendo en un momento determinado, en una discusión, en un momento crítico, en fin, diferentes momentos, ¿viene desde el miedo o viene desde el amor? Esta reacción, esta conducta, si no vienen desde el amor, vienen desde el amor. Y nuestra vida muchas veces es una secuencia de actos, palabras, pensamientos y emociones que tienen sus raíces miedo. Miedos que han ido llenando nuestra vida y coartándola, limitándola, entorpeciendo. Recordemos los síntomas: enojo, ira, malas respuestas, agresividad, huida, competencia, perfeccionismo, timidez, no intentar hacer algo nuevo, no correr ningún riesgo, los celos también, y más podríamos poner. No dejes que tu pasado te convierta en prisionero. No dejemos que nuestro pasado nos convierta en prisión. Y hermanos, termino con una imagen aquí, una imagen que a mí me dice mucho, porque cuando yo conocí el Evangelio con 17 años, estuve un tiempo vendiendo unos libritos, colportando, y uno de los libros, El Camino a Cristo, tenía esta portada. Y aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Jesús ofreciendo su amor que es perfecto, y echa fuera el temor. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ojalá que la verdad que Dios nos ofrece en Cristo nos liberte también de todo, como ocurrió con la mujer rescatada, del miedo por medio del perfecto. Que Dios os bendiga.